Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández, voy a ser su maestra a partir de esta fecha y vamos a dar inicio con una oración. Padre bendito, gracias te damos porque nos permites tener este tiempo de estudio. Gracias, Padre, por la oportunidad de trabajar en esta nueva clase, tener la oportunidad de estudiar tu palabra con nuestras hermanas, mujeres hermosas. Te pedimos, Padre, que tú les bendigas en este esfuerzo de abrir tu palabra, conocer más de ti. Permítenos aprender cada día y tener la oportunidad de mostrar el aprendizaje que vayamos teniendo. Guíanos en este trayecto de estudio, en el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Esta clase tiene un material llamado la Biblia libro por libro, que es de la Casa del Mundo Hispano. Casa Mundo Hispano, este es el libro que estamos llevando y estamos empezando con el número 1. Vamos a iniciar con el libro 1 con la primera lección. Para esto, este primer libro tiene como material o porción bíblica de trabajo el libro de Génesis. Toda esta primera unidad va a incluir el libro de Génesis y el tema de la unidad, porque van a ser varias. Está titulado El origen del universo. El estudio particular número 1 se titula Cuando todo comenzó. Y lo que quiero mostrarles para dar inicio es lo que las secciones que el mismo libro contiene. Vamos a trabajar sobre el mismo orden que tiene y cuáles van a ser los propósitos que cada una de estas secciones tiene. Eso es algo que me pareció muy interesante, muy importante, por eso lo estoy considerando y se los estoy poniendo en la pantalla. La primera sección se considera información general de lo que sería la lección en particular. En este caso, el contexto en el que se desarrolla toda esta lección va a ser el libro en global, el libro de Génesis. El texto básico, de manera ya particular en la lección, va a tener varias porciones. Está Génesis 2.1, está capítulo 3, está también el capítulo 2, algunas porciones, el capítulo 26, el capítulo 32 y el capítulo 50. También hay un versículo clave. A mí me llamó la atención, anteriormente le llamábamos a ese versículo un versículo para memorizar, y ese es el propósito que quiero darle a partir de este inicio. Este va a ser una de las primeras tareas que vamos a tratar de llevar a cabo como parte de lo que se nos va quedando o no se nos va dejando encomienda a partir de esta lección, que es memorizar este versículo clave o versículo para memorizar. Esto está en Génesis 1.27, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está chiquito, esperamos que podamos ponerlo en práctica. Aquí lo que voy a pedirles es que hagamos un envío de un video o un audio, también puede ser un audio, donde veamos que, aunque en audio no nos daríamos cuenta bien de si ya quedó memorizado, más bien en video, ¿verdad? Nos quedaría más exacto, más claro, de poder ver que ya se memorizó sin verlo y de veras tenerlo de memoria, y esperamos poder compartir esos retos cumplidos en el mismo video en la próxima vez que nos veamos, estar viendo los de la lección anterior. Es algo parecido a lo que hacen los niños en Hetzekit.
su canal. Este sería entonces la otra parte importante. Algo que me llamó la atención es lo que sería la verdad central de esta lección. Me llamó la atención y lo quise resaltar de esta manera. Dice: Dios creó todo, creó el cielo, creó la tierra, creó el hombre, pero también Dios dio al hombre la autoridad sobre todas las cosas. Estoy nada más haciendo un paráfrasis de lo que aquí en el manual, en el libro, está mencionándose. Y eso es algo que me llamó la atención, porque la verdad central es como el resumen de todo lo que se está trabajando. El compendio también estaría más claro. Y como maestra y como alumnos, esta va a ser la parte que nos motive, porque estamos hablando de que esta porción de meta enseñanza es lo que yo estaría ofreciendo, aprendizaje es lo que ustedes estarán logrando. Entonces, este hecho de poder unir las dos partes, lo que yo puedo ofrecer y lo que ustedes logran quedarse en sí, consigo mismas, entonces es lo que al final vamos a mostrar. Esto va a ser la meta. Vamos a demostrar, o sea, como alumna, vas a demostrar que conoces los principales temas del libro de Génesis. Esta meta es importante que no la perdamos de vista, porque la prueba final va a estar centrada precisamente en estos puntos de la meta enseñanza-aprendizaje. Si no los perdemos de vista, vamos a entender mejor por qué se piden como pruebas al final, porque vamos a tener que demostrar, que en este caso es la meta, demostrar. Y para demostrar, entonces nos piden esos puntos finales en la prueba. Entonces, primero hay que demostrar que conoces los temas principales del libro de Génesis. Y también demostrar con tu actitud que valoras al Génesis, o sea, el libro de Génesis, como base para conocer los orígenes. Eso es importante, que una cosa es lo que puedo yo entender y otra cosa es lo que puedo yo aceptar y valorar como respuesta a ese hecho. Entonces es importante la actitud con la que voy a valorar que el Génesis es la prioridad, independientemente de corrientes que pudieran estar ofreciéndome de dónde se viene el origen de. Es la parte que me interesa también resaltar. Luego ya nos ofrece lo que es el estudio panorámico de todo el contexto en donde se centra, que sería el libro completo de Génesis, es lo que habíamos estado mencionando. Y algo que me llama la atención, lo que estoy haciendo es tomando como base la información que se les está dando a ustedes como alumnas. Es lo que estoy haciendo. Y una de las primeras palabras que me resaltó fue la de transliteración. Y cada vez que hay una palabra así como que no muy familiar, no muy usual, entonces me voy a buscarla y encontré que dice la transliteración, representar, el representar de los sonidos de una lengua con los signos alfabéticos de otra. Como en el caso del hebreo, el hebreo no presenta, normalmente no presenta los sonidos de las palabras. Entonces lo que se hace es que para poder entender cómo se pronuncia, se estarían usando los sonidos de otra lengua. En este caso, voy a ponerles como ejemplo la primera palabra que se usa en Génesis 1.1, que sería esta. Sí, y les quiero compartir algo que encontré muy interesante. En el buscador de Google o la herramienta de Google en Internet, que es la que les estoy mostrando aquí en la pantalla, estamos contando con una aplicación que se llama Traductor.
quería mostrarles esto, el traductor. Y lo que tengo aquí es que tiene algo muy interesante con relación a que puedo yo buscar las palabras que me hagan, pues diría yo, curiosidad para saber qué significado tienen. Por ejemplo, ¿cómo busco esta aplicación en el navegador de Google? Bueno, busco aquí en esta parte de la esquina donde está la foto, mi imagen, y le pongo ahí el cursor, dice aplicaciones de Google, le voy a dar clic allí y me va a aparecer toda una ventana con muchas aplicaciones y voy a buscar la que dice traductor. Al darle clic en traductor me abre entonces esta ventana y lo que hago yo es duplicar las pestañas que tengo en la parte de aquí arriba. Lo que entonces me llamó primero la atención de copiar esa palabra que fue el ejemplo de Hebreos y la estoy colocando aquí en la pantalla es que me la mandó a la derecha, no me la dejó normal. Entonces una de las cosas que quiero compartirles es que sucede que el hebreo se escribe de la derecha hacia la izquierda. Entonces esa es la razón por la que me sorprendió que me mostró esto. Entonces esta palabra es la primerita que aparece en el Génesis, se traduce al español, que es del hebreo, que aquí yo, a otra cosa interesante. En la flechita que tengo aquí, escogí ya el idioma, detectar el idioma, dice el griego, el hebreo, el inglés, porque yo ya se los había pedido seleccionar, pero si quiero buscar otro idioma, le doy clic aquí y entonces ya selecciono el que quiero y me los va almacenando. Entonces originalmente ya tenía el inglés para traducir el español y le estoy agregando ahorita el hebreo. Entonces pero también me doy cuenta de que aquí me da la oportunidad de escuchar, pero este hebreo no me da la opción de escuchar. Entonces eso es algo que explica lo de la transliteración. Si nos volvemos otra vez a la presentación que les estaba mostrando, entonces vamos a ver que si no tengo manera de poder entender cómo sería esta, entonces puedo usar los signos griegos para tratar de referirme a esto mismo. Entonces, si la primera palabra en el principio, Génesis en hebreo, es así, entonces yo puedo aprovechar que en Marcos ya el idioma que se escribió Marcos es griego, entonces griego, la primera palabra que sería principio de el Evangelio, es este símbolo. Entonces lo que hice ahora, volviendo ahora al traductor, es que puse en la búsqueda que tengo, puse ahora esta nueva palabra que sería mi siguiente pestaña que tengo aquí y ahora la pongo en griego y esta griego pues se traduce principio y miren cómo suena. He. 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 Le doy clic y sí me dice cómo suena. Entonces es algo que me puede servir para tratar de entender que cómo en este caso Génesis. Se dice entonces que se usó la manera de una transliteración del griego para decir Génesis. He. Es lo que entendí que se estaba relacionando y me pareció bien interesante, por eso se los estoy compartiendo ahora. Esto es entonces una cosa que nos hace importante entender que no las maneras de usar de un idioma para el otro fueron las que originaron que Génesis se llamara así y esto Génesis estaría ya en su significado dando de los orígenes o sería en estas palabras en el principio nada más transliterando usando otros símbolos para representar ese mismo sentido, significado. Ok, espero no haberlas enredado. Continuando, en el estudio panorámico del contexto, ¿quién fue el que escribió el Génesis? Pues sabemos que es Moisés. Y algo que se me hace también interesante es que él recoge las tradiciones de los orígenes. Esto entonces nos hace entender que para la época en la que Moisés estaba viviendo, ya se estaba pasando a voces el conocimiento de dónde se vinieron el origen de las cosas. Y algo que es bien importante con el pueblo de Israel es que ellos
no cuestionan si Dios existe o no existe. Para ellos Dios existe y lo único que argumentan para iniciar en Génesis es que fue lo que hizo. Él creó los cielos y la tierra, y eso es algo que se me hace muy importante, relevante, con relación a que los judíos no debaten la existencia de Dios. Simplemente empiezan a narrar el acontecimiento que se dio para dar origen al mundo en el que vivimos. Pero me llamó la atención también lo que les estoy mencionando, que Moisés toma las tradiciones que venían dándose entre sus antepasados para describir esos orígenes, y precisamente esas tradiciones estaban hablando de lo que era la creación del universo o el origen del universo y el origen del pueblo de Dios. Es como decir mis antepasados, como si yo me fuera al libro que me encontré de mi mamá y de mi abuela o de mi bisabuela, y entonces empiezo a buscar cómo fue la historia de que llegaron a conocerse, y entonces es que yo vine y nací, que de hecho es una de las cosas que siempre me encantó de platicar con mi abuela, mis papás. Ya en los últimos días de mi mamá, pues le empezaba a preguntar que me contara parte de sus vivencias y de su historia. Entonces es algo que sí es útil para que podamos entender mejor nuestra razón o nuestro momento de estar ahora existiendo. Si estamos pensando en la cuestión familiar, pues yo estoy aquí estamos hablando de Moisés, que precisamente está hablando de las tradiciones que le dieron origen al pueblo de donde él estaba también siendo parte. Muy bien, continuando pues con el panorama de este contexto, es que a este compendio que él hizo se le llamó Pentateuco, precisamente porque se estuvo tomando de parte del griego la formación de esa palabra, que sería pente, que significa 5, teucos o teuxos, no tenemos, sería bueno ponerla también allá, pero no la tengo, teucos, que sería rollo o estuche, es decir, 5 rollos por los estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos hebreos. Entonces, los libros de la ley, el Pentateuco, se le llamaba 5 rollos. Los 5 rollos. Vamos a leer de los 5 rollos. Vamos a estudiar los libros de los 5 rollos para la ley que Moisés dejó. Entonces esa sería una forma de describir lo que estaba en la forma del uso. Estamos centrados pues todo este primer panorama en el libro de Génesis, y se establecen 2 divisiones en concreto. Y me llamó la atención cómo lo expresa. Dice, los capítulos del 1 al 11 están narrando todo resumido y fraccionado, pero del 12 al 50 ya lo relatan de una manera muy detallada. Y es una de las cosas que me llamó la atención, por eso lo puse de esta forma. Entonces, esa es la parte que contiene en sus 2 divisiones. Ahora, ¿qué temas está incluyendo? Todo lo estoy tomando de su libro de alumno, esa primera división, que son los primeros capítulos del capítulo 1 al 11. Pues habla de la creación, como creó Dios los cielos y la tierra, Dios creó al hombre, creó a la mujer y entonces los unió para formar la familia. Esa es la parte que tiene. Y lo que me llamó la atención fueron estas 2 expresiones que tiene su libro. Y entonces empecé a entender, dignidad del hombre. ¿A qué se refiere dignidad del hombre? Porque tampoco lo desarrolla en el libro del maestro. Entonces yo digo, pues la única situación que puede estar refiriéndose es el hecho de que dice que lo hizo a semejanza de Dios mismo. Entonces puede ser la dignidad de que es un hombre semejante a Dios. Ese por un lado. La otra parte es que también establece un hombre y una mujer. Entonces esta parte también me pareció como que parte de la dignidad
yo soy una mujer y eso me hace digna de, soy un ser que Dios creó como mujer y el otro un hombre. Dios lo creó como un hombre. Entonces también por ahí pensé, esto también puede entenderse como dignidad. Luego dice que también uno de los contenidos ahí es la responsabilidad que tiene este hombre ante Dios y ante los mismos hombres. Entonces también entendiendo que buscaba yo qué explica en el libro del maestro y pues no tiene algo argumentando sobre esto. Pero también me hizo entender a nivel global que Dios le dio una tarea a Adán. Entonces él tenía una responsabilidad ante Dios de que tenía que cuidar de los animales del huerto, labrar la tierra, tenía que tener una tarea con relación a él y una obediencia con relación a no tocarás o no te comerás, esa sería la otra, entonces una responsabilidad. Y ante los hombres sería el hecho de ella es ahora tu mujer, es tú, como decir, es algo que Dios se dio cuenta de que necesitaba una ayuda idónea, entonces esa relación que debiera tener con ella, ¿no? Como ayuda idónea. Estoy pensando también ya más adelante en la responsabilidad que tuvo Caín con Abel, que no lo respetó y le dio muerte, entonces ahí también como que, ¿qué pasó? No, hay una responsabilidad ante hombres y hombres, ¿no? Por ahí lo traté de razonar porque sí no tiene suficientes datos para entender esto y me parece siempre importante que ustedes como alumnos o su material como alumnos tenga como más clara por qué dice eso que dice. Esto es algo que van a encontrar o van a darse cuenta conmigo. Yo no me quedo como que muy satisfecha con por qué dice eso y yo busco por qué dice lo que dice, ¿no? Si hay dudas, adelante, con toda la confianza, háganmela saber. Seguimos dentro de la misma sección de los capítulos del 1 al 11, que también habla del pecado, dónde se originó el pecado, cómo se originó el rescate por esa condición de pecado, la maldad, cómo se fue aumentando la maldad y por lo mismo se dio el juicio de Dios con el diluvio donde tuvo que exterminar a toda la raza excepto a Noé, donde precisamente Dios muestra la fidelidad de Dios. Y luego me llama la atención la dispersión, cuando los hombres en lugar de ir y poblar la tierra se quieren mantener en un mismo lugar y Dios se da cuenta de que así no es como les dijo que debía ser, entonces tiene que hacer la dispersión. Ahora en la segunda sección de esta que es más detallada, porque decíamos que esta es así como más corta y más fraccionada, resumida y fraccionada. Entonces en esta tenemos el capítulo 12 al capítulo 50. Se menciona, por ejemplo, la formación del pueblo de Dios, desde el inicio de un hombre al que llamó y cómo fue pasando la historia hacia sus descendientes. Entonces habla de la historia de los patriarcas, padres de esta familia que queda como ancestros, ¿no? En este pueblo judío. Y luego menciona, esta es la parte que más me llamó la atención, la voluntad y propósitos de Dios para, y luego me lo especifica, para Abraham, que son los patriarcas, para Isaac, para Jacob, que son los patriarcas en realidad, pero luego me considera José, y yo, ¿qué pasa con José si José no es un patriarca? Pero lo que sí vamos a entender que José aparece aquí en escena porque él está cumpliendo la voluntad y propósitos de Dios para precisamente formar este pueblo. Y eso es algo muy importante porque precisamente José se encarga de preservar a este pueblo cuando llega un tiempo en el que puede ser exterminado, o no exterminado sino extinguido. Sí me explico en esto, ¿verdad? Muy bien. Luego después de esto, dentro del mismo panorama, algo que también me queda dentro del contenido que tienen ahí es en la parte central o ¿cómo se llama? El tema central del libro. ¿Cuál es el tema central del libro? Y lo resume en estos puntos que tengo aquí. La fidelidad de Dios.
Ese es el tema central de todo el Génesis, la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él es un fiel y es importante que nosotros podamos darnos cuenta de que Él se está dando a conocer en este libro como el creador, ese es su papel, como el que sustenta, ya vieron cómo rescata, les guía para que puedan encontrar el sustento y les ofrece el rescate de, en este caso, la salvación o el darles a un descendiente que se va a encargar de subsanar ese problema que se causó con el pecado, es decir, les va a proveer un salvador. Entonces, este sería el mensaje central. Dios es creador, Dios es sustentador, pero también provee la salvación. Ese es el tema central. Muy bien, ahora para el texto básico aquí viene la parte más interesante. Es lo que les quería yo proponer que hiciéramos. Precisamente algo que me preocupa un poco del material es que tienen lo que llaman copyright. Entonces, si yo quiero poner el texto como reproducirlo, me preocupa que luego haya una especie de denuncia en el sentido de que me estás haciendo falta, me estás haciendo falta con relación a mi material porque tiene propiedad privada. Entonces lo que estoy haciendo es extractando el contenido, pensando y empezar a mostrar lo más que sea posible. Pero es lo que entonces yo les estoy pidiendo que hagamos, que me permitan ver su hoja contestada, ¿sí? Porque esta parte es lo que llaman el aprendizaje inductivo o el proceso inductivo del aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está procurando que no se les dé todo digerido, esa sería una de las expresiones más comunes, que no se les dé todo digerido, sino que primero lo razonen. Ahora que yo soy maestra en secundaria y pues ya estoy próxima a jubilarme en unos meses más, si Dios me lo concede, ya me estoy jubilando, pero entonces estamos hablando de que yo ya cumplí 20 y tantos años, y no es que ya casi 30, de procesos, estrategias, dinámicas, tantos procesos de enseñanza que se han ofrecido desde la Secretaría de Educación Pública para que les demos a los chicos, y una de las cosas que sí me llamaba mucho la atención es este proceso inductivo, pero es bastante cansado porque tenemos que esperar a que el niño se dé cuenta primero para luego ponerlo, entonces hacer las cosas ya en lo práctico, primero entenderlo por sí mismo. Entonces me llama la atención porque este material tiene ese enfoque donde primero como alumnos los enfrentan solitos o solitas, las enfrentan a razonar. Por ejemplo, aquí dice, lea su Biblia y responda. Entonces, primero, ustedes de frente a este contenido de toda la lección. Entonces, lo que yo les voy a sugerir es que si están viendo esta transmisión, le pongan pausa y lo contesten primero, si no lo han contestado. Ahora, si ya lo contestaron, lo que vamos a hacer ahorita es continuar para poder entonces cotejar todo el proceso que venimos haciendo en esta respuestas a esta lección. Entonces, en Génesis 1, en la primera porción del texto básico, nos está pidiendo que enlistemos acciones de Dios durante la creación. Y ese es el texto. Entonces, aquí aparecen 1, 2, 3, 4, 5 ideas de acciones. Acciones tiene que ver con verbos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es irnos al texto, pero luego empezar a tomar los verbos como base. Como dice el texto Génesis 2 del 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Entonces, si quieren ustedes ir relacionando cada una de las letras de la lista, entonces primero acabados, fueron acabados, esa es la primera acción, ¿qué? Los cielos y la tierra y todo. Y luego la siguiente acción, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, en el día séptimo, esa sería la siguiente acción. La tercera acción dice, y reposó, esa es la otra acción, el día séptimo de la obra que hizo. Y bendijo ese día séptimo. Eso es algo que también vamos a ver. Bendijo. Y luego una cosa es bendecirlo y otra cosa es santificar. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿Ok? Entonces esas son las 5 que estarían enlistándose por ahí. En la siguiente punto, el punto número 2 de Lea su Biblia y responda, el texto es Génesis 3, 14 al 19, y ahí lo que nos está permitiendo es resumir las consecuencias que trajo la desobediencia de Adán y Eva para cada uno de los personajes. En la letra A nos pide relacionar para la serpiente cuáles fueron las consecuencias. En la letra B, para la mujer, cuáles fueron las consecuencias. Y en la letra C, para el hombre, ¿cuáles fueron las consecuencias? Vamos a verificar entonces la información. Este es Génesis 3, 14 y 15, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces estamos observando que las consecuencias fueron que la maldijo, serás maldija, y le dio esa enemistad entre la mujer y la serpiente. Y también habla de la descendencia, que en este caso el descendiente que es la simiente, el descendiente de la mujer, le va a herir en la cabeza, que muy diferente es herir en el calcañar. El efecto de consecuencia es que una persona que se hiere de calcañar no pierde la vida, pero una persona que se hiere de cabeza sí la pierde, es decir, queda noqueado. Entonces ya no hay más que hacer cuando ya te noquean, en este caso herirte en la cabeza, ¿no? Esa sería la consecuencia para la serpiente. En el texto siguiente, en el versículo 16, Génesis 3:16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Cuál es la consecuencia? El dolor causado en el parto. El dolor causado que va a traer el parto, de dar a luz hijos. Y la otra, el deseo de que tu deseo, o sea, tu voluntad, o tu quiero hacer, no quiero hacer, pero no vas a poder, es que se va a quedar sujeto a tu marido, él va a ser el que decida. De hecho, la mujer no decide muchas de las cosas y lo vamos a ir observando en el proceso que vayamos estudiando. Entonces, esa va a ser la consecuencia para la mujer. Vamos ahora en el texto del versículos Génesis 3 del 17 al 19 con relación al hombre, que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, algo que es bien importante o interesante aquí es que la tierra fue maldita como parte de la consecuencia del pecado del hombre o de la desobediencia del hombre, haber obedecido a la mujer. Y la otra cosa que es importante es que a la mujer pues se le engaña y entonces cae en esa desobediencia. Pero el hombre no fue engañado, él toma la decisión por sí mismo. Entonces ahí es donde viene una consecuencia más dura.
La otra parte dice, con dolor comerás de ella. Entonces, el trabajo no es el castigo aquí, eso es algo que queremos resaltar, sino que va a costarle más trabajo sacar el alimento de la tierra. Eso es, espinos y cardos te producirás, va a estar a trabajarle mucho más. A la primera no va a salir, a la siguiente no va a salir, entonces hay que darle más para que salga el alimento. Y con el sudor de tu rostro comerás, es decir, vas a llegar a agotarte para que puedas lograr. Y esto va a ser todo el tiempo de tu peregrinar, todo el tiempo de tu vida. Consecuencias. Muy bien, seguimos. En el punto número 3, donde dice lee tu Biblia y responda, el punto número 3 dice relaciona los nombres de las declaraciones los nombres con las declaraciones dadas. Relaciona en la letra A, tenemos aquí a Abraham, en la letra B tenemos a Isaac, en la letra C tenemos a Jacob y en la letra D tenemos a José. Y voy a ir leyéndola nada más para que vayamos viendo aquí. Dice, en la 1, lo que voy a hacer es, en el texto que vayamos leyendo, ya lo vamos a ir entendiendo a quién le va a corresponder y ya ustedes van a poder hacer las correcciones que correspondan. En el número 1, aquí en esta rayita de aquí hay que ponerle la letra de la A, la B, la C, depende del personaje con el que se relaciona esta frase, de acuerdo a su historia. El punto 1 dice, has contendido con Dios y has vencido. En el punto número 2, Dios ciertamente os visitará. En el punto número 3, engrandeceré tu nombre y serás bendición. En el punto número 4, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el punto número 5, no te dejaré ni si no me bendices. En el punto número 6, yo estaré contigo y te bendeciré. Muy bien, empecemos entonces con el texto de Génesis 12, del 1 al 3. Entonces aquí dice, pero Jehová había dicho a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí vamos a poder ver en lo que he subrayado quién es el personaje, Abraham, y cuáles son las dos frases que van en relación con él. Muy bien, avanzamos. En Génesis 26 del 1 al 3, como dice el texto, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. El personaje aquí es Isaac, ¿y cuál es la frase con la que vamos a relacionarlo? Pues estaré contigo y te bendeciré. Siguiente pasaje, Génesis 32 del 24 al 30, dice así, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces Jacob con la frase, no te dejaré si no me bendices. Siguiente texto o siguiente parte, que es la misma porción, es del 27 al 30 ahora, leí del 24 al 26, ahora del 27 al 30, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces aquí también a Jacob se le va a relacionar con has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En el último pasaje de Génesis 50 del 24 al 26 dice así, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muy bien, entonces ya entendimos quién se relaciona con cada uno. En la última sección está pidiendo que marque las oraciones correctas con una B, que es la letra que tengo aquí, correctas con una B, y las incorrectas con una F. Y lo que vamos a hacer es que voy a ir leyendo y las vamos a ir mencionando falsas o verdaderas de una vez, ¿ok? La letra A dice, la tierra fue castigada por la desobediencia del hombre. Esto será verdadera, la tierra salió castigada, pues. En la letra B, Eva fue condenada a tener hijos. Eso es falso. No fue condenada a tener hijos, sino a que tuviera dolor al tener hijos. Y entonces ahí queda como falsa. La letra C, Abraham dejó su tierra, parentela y riquezas. Aquí la única cosa que me quedó incómoda es la de riquezas. La base bíblica y el contenido que nos dan en el libro menciona que la ciudad de Ur era muy próspera y por esto yo creo que puede quedar riqueza. Entonces le vamos a dar oportunidad de no contradicción en ese sentido, entonces la dejaríamos verdadera porque en realidad Abraham dejó su tierra y su parentela. Entonces sí. Y en la letra D, el hombre que peleó con Jacob le dio un nuevo nombre. De hecho, lo que quería resaltar era precisamente ese. Y en la última porción que tiene aquí dice que y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Entonces eso es verdadero. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es el siguiente punto dice, lea su Biblia y piense. Entonces ya nos están llevando, ya nos encontramos frente al texto, ya entendemos cómo es el contenido general, pero ahora está pidiendo reflexionar sobre ese contenido. Entonces, nada más lo que vamos a hacer sería hacer algunos comentarios con relación a esto, que precisamente esta es la parte que quiero mencionar en el texto que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, es que me llama la atención cómo para Dios había un punto de determinación. Cuando Él inicia con la creación, Él estaba entendiendo hasta dónde había que llegar al final. A mí me pasa, por ejemplo, cuando estoy haciendo la evaluación de mis alumnos y tengo que revisar a 50 de ellos en una lista y entonces ya verificar que ya todo el mundo esté revisado y entonces ya hacer la publicación, pero siempre está uno al tanto de ya acabé, no me vaya a quedar alguno pendiente. Y eso es algo que me llama la atención porque hasta no llegar al último detalle, entonces uno ya puede decir hasta aquí. Y esto es algo que me ha llamado la atención. También algo que me ha llamado la atención es esta expresión, todo el ejército de ellos nos lleva a que es el universo, es decir, el cielo y la tierra, que es el espacio, pero también todo lo que contiene cada uno de ellos, espacios, el ejército de ellos. ¿Sí? Entonces está hablando de no nada más el espacio desde lo que es las dimensiones, por decirlo de esta forma, sino también el darle, acomodar, es como tener una casa vacía, pero no solo vacía, sino amueblada. Esa fue la situación aquí que nos dio. Entonces, así queda. La parte también que menciona, aquí dice que Dios acabó en el día séptimo la obra y reposó.
Y algo que sí es importante que nos demos cuenta es que Dios no se cansa y no es un sentido del cansancio. Y el texto que nos ayuda a entenderlo está, por ejemplo, en Isaías 40:28, que dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces el sentido de descansar no tiene que ver con el cansancio que Dios hubiera tenido, sino que en realidad es que se detuvo, por decir de alguna manera, y observó. Se detuvo y observó. En el último día, entonces yo no sé ustedes, pero cuando tú te detienes y observas algo y lo aprecias, pues lógicamente tienes que dar un punto de vista sobre lo que estás apreciando. Y es precisamente lo que yo veo aquí en el Señor, en nuestro Dios. Dice que Él bendijo el día séptimo, que es una acción, y lo santificó, es decir, lo apartó. Lo bendijo y lo apartó porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algo que quiero resaltar en este día séptimo es que nos está ofreciendo siete días en realidad son los que comprenden un ciclo, por decirlo así. Y de esas 7 partes, 6 partes las usas para trabajar. Y eso es lo que estuvo él haciendo. Y la séptima, o sea, una parte de esas 7 es que la aparta para descansar. Entonces, si en ese momento de estar descansando, estamos hablando de que se detiene todas las labores que estés llevando a cabo para mirar ahora hacia el Creador. Y eso es una de las cosas que sucedía de manera tradicional en el pueblo de Israel, porque precisamente ellos se dedicaron a dar enseñanza a sus descendientes a partir de ese día de descanso para acercarse a Dios. Entonces dejas de ver lo que estás haciendo como si estuvieras agachado haciendo tu labor y de pronto volteas y levantas la cabeza y te das cuenta de que existe Dios y hay que reconocerle y hay que considerarle existente. Eso es algo que se requiere en este tiempo de este día de descanso. Hoy precisamente, día domingo, estoy trabajando este estudio y estaríamos trabajando en las futuras próximas semanas este tiempo. Por lo tanto, es muy importante que este tiempo lo dediquemos para ese momento de conocer más a Dios. Ahora que estamos en este asunto de la pandemia, pues se me ha hecho más fácil dedicarme este domingo a gastar todo el día en poder estudiar la palabra y luego entonces hacer las proyecciones, las transmisiones, porque nada más para la hora de comida, para la hora del desayuno, empezar a estudiar luego y luego ir a comer y luego venir y grabar, pero en realidad todo el día se da la buena oportunidad de gastarlo en este hecho de acercarse a la palabra, acercarse al Señor y conocerle. Y cuando llegas y te acercas y le conoces, le conoces algo que Él está creando o realizando, no puedes evitar terminar en adorarle por lo que está Él dejándote conocer acerca de sus cualidades, de sus acciones, como las que de hecho en nuestra pasita espero que sí hayan podido considerar algunas. Entonces, este es el propósito de este día séptimo. Muy bien, seguimos con el lea su Biblia y piense. En la siguiente porción está hablándonos precisamente el texto del origen del plan de salvación y está situado en este texto. Dice que pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Simiente es el hijo, el descendiente de esta, en este caso la serpiente, con el descendiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Aquí precisamente es una de las cosas que nos gusta entender, porque precisamente en cuanto sucede el problema de haber desobedecido y precisamente empezar la separación de Dios y el hombre, Dios automáticamente establece cómo va a ser la acción que Él toma la acción. Entonces, algo que a nosotros nos alienta es que Satanás estaba ya sentenciado a no salir victorioso. Él iba a tener la oportunidad de herir a la simiente de la mujer, pero no con una herida de muerte, como en el caso de que iba a ser entonces él herido por la simiente que sería en la cabeza. Y esto es una de las cosas que vamos a entender, pues que sería la manera de que nos está hablando de el advenimiento del Señor Jesús, que vendría precisamente de esta mujer. Lo primero que encontramos en este pasaje y les comparto es que en Apocalipsis 22 se menciona a quién se refiere esa serpiente. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, el dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás, serían todos los nombres con los que se identifica. Entonces, esa serpiente antigua era Satanás. Y precisamente cuando lo sentencia de que él iba a intentar herir y va a creer que hirió de muerte al descendiente de la mujer, pero no va a ser así. El descendiente de la mujer va a ser el que va a hacer la herida fatal para esta serpiente que es Satanás. Precisamente en Hebreos 2, que es así, lo incluye su libro del alumno, dice Hebreos 2, 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado precisamente trajo la muerte y todos quedamos sujetos al diablo porque entramos al imperio de él por causa de la muerte y este temor nos tenía allí. Pero precisamente el Señor Jesús participó tal como nosotros, como alguien de carne y sangre, participó de lo mismo para fin de poder llevar a cabo el pago de la muerte y entonces podernos librar a todos por ese pago que él llevó a cabo al morir. Esa muerte pagó la liberación de todos nosotros. Ese es el mensaje de la salvación. Él es el que ahora tiene ese pago cumplido, ya hecho. En el último versículo dice que sobre la mujer dice que la mujer le dijo que iba a multiplicar los dolores de sus preñeces con el dolor y el deseo de ella. Aquí lo que me hace resaltar precisamente es que ella era la encargada junto con Adán de continuar la descendencia y poblar la tierra. Esa no fue el problema. El problema aquí en realidad es el dolor. Entonces ella sigue teniendo un plan de continuar la especie con Adán, que es como dice ahí, pero lo que sí vamos a poder ver es que de alguna manera le dio la dignidad, por decir algo, como un resarcir de alguna manera o compensación creo que es la palabra más clara. Tú hiciste algo malo, pero te dan la oportunidad de compensar. Entonces aquí precisamente este hecho le da la compensación cuando dice que de ella, de la descendencia de ella mujer, vendría el que iba a llevar a cabo el pago, el vencer el imperio de la muerte. Precisamente este texto de Gálatas 4:4 nos arroja un poco de luz con relación a ese y
se los comparto de lo que nos ofrecen en el libro del maestro. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, pero también que quede claro, y ese es otro texto que también está ahí mencionado, que también él es descendiente tanto de la descendencia pues de Adán, se le cuenta también como parte de de dónde proviene, de dónde se viene el linaje, ¿no? Precisamente Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces la descendencia que se conjunta, pero nacido de mujer. Ok, en el siguiente versículo, en el versículo 17, se menciona pues al hombre como parte de lo que venimos haciendo, el plan de la salvación. Dice que el hombre, por cuanto no obedeció a Dios, pero obedeció a la voz de la mujer y comió del árbol, entonces que no debías haber comido de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, cultivar la tierra no era el problema. En realidad, el trabajo es algo que le da bendición al hombre. El problema entonces ha sido que el hecho de que a causa de esta desobediencia la tierra es que iba a tornarse estéril, que así es como lo describe aquí, tornarse estéril de alguna manera, y no iba a lograr que se diera tan fácilmente el sustento. Pero algo que sí, y se lo recalco de aquí del libro que también ustedes tienen, que él era el encargado del sustento diario para la familia. Eso es una de las cosas que me llamó la atención y me gustó que se menciona así, porque él como hombre es el que debe proveer el alimento para la familia. Y claro que va a ser con dificultad, precisamente a raíz de este origen que tiene con el pecado. Bueno, aquí sigue lea su Biblia y piense. En el punto número 3, lea su Biblia y piense. Dice, nos ofrece el origen del pueblo de Dios y es donde vienen los patriarcas, pero con otra vez insistencia de estos patriarcas, solo 3 son los patriarcas. El cuarto personaje que se menciona está cumpliendo la voluntad y propósito de Dios. Simplemente esa es la razón de su participación. Está Génesis. Vamos a ver los textos de una vez. El primer personaje, pues en el que inicia, está en Génesis 12, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aquí la parte que nos llama la atención es Jehová, y Jehová fue el que le dijo a él. Entonces aquí volvemos a las palabras de origen griego, que precisamente está aquí, y quería mostrarles algo que también encontré con relación a Jehová. No me da traducción, es decir, no me da sonido, es lo que les quería mostrar. Cuando me voy a la siguiente palabra, esta significa Dios, o sea, Jehová, Dios, así la traducen pues, pero no me da la opción de sonido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar la palabra Jehová como griega, como palabra griega, y escuchen cómo suena. Jehová, 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 Jehová. Ok, está interesante esta forma de poder aprender cómo sería la manera de pronunciación. Ok, entonces esta sería uno. Y Jehová significa, en el significado que tiene esta palabra, el existente. El existente habló con Abraham. Dice que significa el nombre propio del único Dios verdadero. O sea que esa misma palabra da este mismo sentido y significado. El único Dios verdadero, Jehová. No hay cabida para un tipo de Dios más, de esos Dios de chiquita. Dice que sin pronunciar, no se puede pronunciar, excepto por las vocales que pueden tomarse de esta otra palabra que sería
y esa también quería mostrárselas para que la escuchen, cómo suena en el traductor que tenemos aquí, como palabra griega para traducir. Adonai, Adonai. Adonai, Adonai. Perfecto. Entonces, con esto aprendemos un poquito sobre los idiomas que han estado escribiendo, o se ha estado escribiendo, o se escribió la Biblia, y la forma en la que pues se deben entender también con el significado que tiene cada palabra. Y este es precisamente el existente. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que él habla y no se alcanza a ver muy bien. Permítanme ver si podemos hacer algo que sirva un poco más para ayudar a que esta sea mejor, una mejor vista. Quizá un poquito más todavía. Ok, creo que ahí ya se ve un poquito mejor. Ok, ¿qué es lo que estamos tratando o queriendo ver en esta escena? Pues que Abraham se encontraba en esta sección de aquí, que es Ur, que sería Ur de los Caldeos o la parte de Mesopotamia, y tiene que hacer todo este recorrido, pero viene con su padre y con su sobrino Lot, con su esposa Sara, y aquí es donde se queda sentado. Y aquí precisamente es donde Dios está hablando con Abraham, pero como si le dijera, hey, es que yo te dije que te separaras de tu parentela. Es que yo te dije que te separaras de tu parentela para que pudieras entonces llegar a la tierra que yo te voy a mostrar, que es este recorrido que tiene acá. Entonces, esta será la parte que nos está resaltando pues esta imagen. ¿Qué es lo que está dándonos? Permítame regresarme para que nos permita seguir adelante. Aquí. Ok, ya está. Y lo que nos está diciendo, parece que no me va a dejar volver a la misma escena si no la dejamos como la teníamos aquí. Ok, ahora sí. El segundo texto que nos está indicando aquí está en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces lo que se resalta precisamente para Abraham es precisamente que le promete ser una nación, le promete bendecirlo, engrandecerlo y ser bendición, sobre todo llegar a ser bendición a todas las familias de la tierra. El siguiente personaje que vamos a observar dentro de los patriarcas y cómo fue formándose este pueblo es el hijo de Abraham que le hace en la promesa. Y el texto está en Génesis 26, 1 y 3, dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Algo que motivó que no siguiera en esa tierra es que hubo hambre, así como la hubo cuando Abraham tuvo que emigrar también a otro espacio para poder seguir adelante. Y esto es algo que también me interesa que podamos ver. Lo vamos a revisar nuevamente, también en esta forma, donde vamos a observar que está él en este territorio, pero él necesita buscar alimento y lo que hace es que va a la tierra de los filisteos en Gerar. Gerar, yo digo Gerar. Esta es la parte. Entonces, cuando está en este espacio es que Dios está hablando con él. Si estamos más o menos, y esta sería la vista que tendremos. Muy bien, entonces vamos adelante. Dice en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré,
Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces lo primero es no desciendas a Egipto, que lo detiene para que no se vaya lejos de donde le está, de la tierra que le había prometido, ¿verdad? Y le menciona, espérame, no te sientas solo, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir, te voy a hacer proveer. Y la parte es que voy a confirmar el juramento que hice de bendecir las familias, de bendecir, de que seas bendición, te lo voy a confirmar. El juramento que le hice a tu padre, ¿sí? Confirmaré y confirmaré el juramento. Y esta es la parte que nos gusta de este texto, que Él es el que hereda, en este caso, la continuación de ese plan que Dios trae para bendecir. Aquí quería mostrarle el que no nada más se lo dijo Dios a Isaac, pues no nada más se lo dijo, sino algo que vamos a observar en la presencia de Dios en la vida de nosotros, es que Dios no nos hace promesas que nosotros no nos demos cuenta de que se llevaron a cabo y se cumplieron. O sea que Dios se está dando a conocer a nosotros, pero con los hechos de sus promesas, no nada más con sus palabras. Porque si a Isaac le prometió que lo iba a bendecir y que lo iba a acompañar, precisamente de ahí les estoy dando esta cita, donde en el capítulo 26 del 12 al 14 dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, esa última expresión nos da con toda certeza de que se veía que la bendición de Dios estaba allí, porque le produjo la tierra, porque logró tener suficiente sustento y los filisteos terminaron envidiándolo. Y eso es algo que Dios deja ver, no nada más lo promete, sino nos deja ver a nosotros y a los que nos rodean, que nos está dando bendición. El tercer patriarca, o sea, de los patriarcas que estamos viendo es Jacob, y está precisamente la cita de Génesis 32, dice que se quedó Jacob solo. El antecedente de esto es que entendemos que Jacob tiene una costumbre no muy buena y se enemista con su hermano. La primera cosa que hace es que le convence para que le ceda su primogenitura. No sé si ustedes saben en qué consiste la primogenitura, pero vamos a pensar que son ellos dos. Y las posesiones de su padre, vamos a pensar que son 100,000 millones o 100,000 pesos, 100,000 pesos, por decir algo, o 1,000,000 de pesos. De ese 1,000,000 de pesos, esa herencia o esa la herencia se dividiría en 3 partes, para que a Esaú le tocaran 2 partes relativas a lo que le tocarían a los demás de la familia. Si fueran 4 personas, estaría dividiéndose en 5 partes y a todos les tocaría un quinto, pero al primogénito le tocarían 2 quintos. En este caso son 2, se divide entre 3 y 2 tercios le estarían tocando al primogénito, que era Esaú. Entonces Jacob lo que hace es que le convence para que le ceda ese 6.6 de proporción de herencia. Y luego le quita la bendición también cuando lo suplanta para que Isaac lo bendiga, precisamente para ser el receptor de la bendición y de la promesa que le estaba corroborando Dios a Isaac. Entonces Jacob trae una problemática así, por eso tiene que irse a la tierra de donde era su mamá.
que en este caso es Rebeca, y es la tierra de Harán, en donde Abraham había estado y que precisamente Dios le habló. Desde ahí es de donde parte. Entonces, estando allí, en ese punto de Harán, más bien, estando allí ya para pasar el río Jordán y llegar a Canaán de regreso, porque ya se había ausentado buen tiempo, es que sucede este evento que dice que se quedó solo y luchó con un varón hasta el alba, y cuando el varón vio que no podía luchar con él, entonces le tocó el sitio del encaje de su muslo y lo hace renquear, lo hace que renque, y entonces le dice, déjame porque me tengo que ir, ya está amaneciendo. Entonces Jacob le responde, no, no te dejaré si no me bendices. Entonces, esas palabras están demostrando que esta persona era capaz de darle esa bendición y lo reconoce como alguien divino. Y eso es algo que se debe de entender con esta expresión. Yo no le puedo decir a una persona, no te voy a dejar hasta que me bendigas, si no creo que esa persona tiene la capacidad de darme ese beneficio. Eso es algo que sí es importante que lo consideremos bien. Entonces hay un sentido o una posición que muestra su fe o haber descubierto quién es la persona con la que se está enfrentando en la lucha. Muy bien, aquí lo que estamos nada más viendo en esta escena, y no la voy a agrandar esta vez, dice que está aquí en Aram y entonces tiene que hacer su recorrido. Lo único que hice fue volverles a mostrar la escena donde se encontraba precisamente Abraham. Pero la siguiente parte dice que el varón le dejó, que es el pasaje del 27 al continuar, dice que le dejó, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Recuerden que hay algo importante aquí con los nombres. Esto es lo que pasa. Jacob es el nombre, y entonces le dice que, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel va en relación a su significado, nada más pongan atención ahí, que dice, porque, la explicación acá, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces lo que me llama la atención es que Jacob también le pregunta por su nombre, declárame tu nombre. Eso es algo que me llama la atención que él hace. Dice que el varón le pregunta, ¿y por qué le das tanta importancia al nombre? Pero entonces él le da la bendición, dice, allí lo bendijo. Y llamó Jacob a este lugar Peniel, otro nombre. El nombre de aquel lugar Peniel, otro nombre. Es lo que me está llamando la atención en esta porción. ¿Y cuál es la razón? Dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar con ustedes? Esto, nombres. El nombre original de Jacob tenía este significado engañador, suplantador. Pero el ángel, o sea, este hombre le bendijo, le cambia el nombre a Israel, basado en que él lucha contra Dios y ha ganado porque se enfrentó a la lucha y recibió lo que él quería, que al final fue la bendición. Y el nombre de ese lugar, Peniel, significa rostro, o en otro sentido, la presencia de Dios. ¿Y cuándo fue que le puso eso? Porque dice, vi cara a cara a Dios. Algo que me encanta de este pasaje es la experiencia personal que por fin logra tener Jacob con Dios. Si anteriormente había hecho y si me bendijeres, y si me das todo esto, entonces serás mi Dios. Y aquí vamos a darnos cuenta de que él precisamente está teniendo la experiencia de verse cara a cara a Dios y fue librada su alma, es decir, logró enfrentarse y vencer esa lucha que por ahí pudiera estar teniendo. Quiero entender que pudiera representar la lucha de la negación, la lucha de no responder a esa relación que está proponiendo, que Dios le está proponiendo, y como que está luchando para no
poniendo las 1000 trabas para no. Y precisamente en este evento se rompe completamente cualquier estorbo y logra vencer esa oposición que venía dándose y por fin dice, me veo cara a cara con Dios, por fin logra esa experiencia personal. El último personaje, que es el que les estaba mencionando, es José, que es en el pasaje de Génesis 50, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos son los 3 patriarcas. Él solo está cumpliendo un propósito de preservarles la vida, por esto mismo llegó a Egipto y se hizo una persona importante en esta tierra. Entonces, él está demostrando esa relación que mencionábamos que Jacob tuvo. José la está demostrando precisamente en estas palabras. Dios ciertamente os visitará porque no es aquí donde Dios nos quiere. Nos va a hacer subir de regreso a donde es. Así que esta es una de las cosas que él les está pidiendo a sus hermanos, pero está demostrando también la fe de creer a Dios lo que Él está prometiendo. Precisamente este es el centro de la obediencia, creer a Dios lo que Él está prometiendo. Y precisamente de ahí parte la fe para con nosotros, creerle a Dios lo que Él nos está prometiendo y ofreciendo. El siguiente pasaje dice, precisamente hablando de José, dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces esta parte de no nos vamos a quedar aquí porque no es lo que Dios nos prometió. Estamos aquí temporalmente y prométanme que no se van a quedar aquí por bien que nos esté yendo. Entonces, es una de las cosas que se ve aquí con la fe demostrada allí. Que precisamente aquí vienen las aplicaciones. Cuando nosotros estudiamos la palabra, no podemos quedarnos simplemente con un conocimiento de tipo entendimiento nada más, sino cómo lo podemos aplicar a nosotros. Y una de las cosas que podemos ver es esta primera parte. Génesis 3:15 es el texto que aquí se nos está mostrando en las aplicaciones y la mencionan como solución para el pecado, pero yo estoy dándole una situación un poquito de conocimiento que ya hemos venido trayendo de mucho tiempo, que sabemos que a Génesis 3:15 también se le conoce como el Evangelio en pequeño, el Evangelio pequeñito o la Biblia pequeñita en realidad. El Evangelio en pequeño porque dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás. Está hablándole a la serpiente, por eso dice, esta simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza y tú le vas a herir a ella en el calcañar. Entonces esta es la promesa precisamente de que va a venir uno que se va a encargar de derrotar todas las hechos, las cosas que tú ya provocaste. Todo lo que has provocado tú, él se va a encargar de echarlo abajo. Precisamente en este texto de Romanos 6:23 se confirma que la solución al pecado es Cristo. ¿Por qué dice así? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la dádiva que te está ofreciendo y por dentro es la vida eterna, es decir, que en sí mismo Dios, el Señor Jesús trae la vida eterna que te ofrece y es precisamente la paga del pecado que Él hizo al morir en la cruz. Y ese es el primer aprendizaje, la primera aplicación es que ya está saldada tu deuda, ya está pagada tu deuda de pecado, la muerte ya está apropiada en ti para que te consideres ya saldada tu deuda.
Esa sería la primera aplicación. Entonces Dios te está ofreciendo esto desde el Génesis, del principio. En el principio creó Dios. En el principio creó Dios el plan de rescate del pecado. Y en la siguiente, el segundo punto dice obedientes. La siguiente aplicación práctica es que hay que ser obedientes. Yo le puse así, en creerle a Dios. Dice obedientes en la palabra, pues la palabra es lo que Dios ha hablado. Entonces, aquí la obediencia es creerle a Dios y precisamente también yo diría la obediencia a la fe. Si Dios te está proveyendo de un Salvador que estuvo dispuesto a morir en la cruz para perdonar tus pecados, y entonces pagar esa deuda que se ocasionó pues con el evento del pecado en tu propia vida y en mi propia vida. Entonces es creerle a Dios que es capaz de darte lo que te está prometiendo. Esa es la obediencia a la fe a la que yo quiero enfatizar o resaltar, porque precisamente dice aquí cómo fue que Abraham demostró que le creía a Dios, porque obedeció lo que Dios le estaba diciendo, sal de allá. Entonces encontré precisamente el momento en el que él actuó, Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Estaba ahí con su padre, pero salió de ahí y Lot dijo, voy contigo, y se vino. Entonces, en ese momento, él mostró la obediencia con la acción que él realizó. Entonces, hay una cosa vamos a tener que ser muy claros. Si yo voy a obedecer a Dios, tengo que actuar con la evidencia de que realmente, la evidencia visual, la evidencia para con cualquiera que nos observe, porque no nada más de las palabras es de que vamos a poder demostrar diciendo, Santiago lo ha dicho así, el que dice que es, pero no hace lo que dice que es, pues entonces no se le considera, acreedor de lo que tanto está hablando, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero es importante respaldar la fe con las acciones de muestra de que eso es así, de que creímos a Dios. Y eso es precisamente si Dios te está ofreciendo que sigas a Cristo, precisamente es la otra cita que nos ofrecen en el libro del Maestro, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si el Señor Jesús precisamente está pidiendo que le sigas, que dejes por un lado todos tus intereses personales y tomes los que realmente él está solicitando, entonces eso también es creerle a Dios, aceptar la condición que Él nos pide y decir, deja eso y síguelo. Ya verás cómo Él cumple y Él es fiel. Y dio muchas muestras en todo este pasaje que hemos estado observando. El tercera aplicación que también se le ofrece aquí en su manual, ustedes aquí lo tienen, es decir, que es necesario poner nuestra esperanza en Dios nada más. Y precisamente es lo que veíamos en José. José demostró tener confianza en Dios cuando dice, y les hace jurar a sus hermanos que no lo van a dejar ahí porque de veras va a venir Dios por ellos y hay que irse. Y eso es algo que él está demostrando que está su esperanza. Me tocó morir antes de ir a la tierra prometida. No me voy a quedar aquí. Van a llevarse mis restos para que lleguen al destino final que es esa tierra que Dios ha prometido. Y esa es precisamente la esperanza puesta en Dios.
Pero como decíamos, José tuvo muchas experiencias de Dios que le mostró que él era capaz de proveer para él, aunque pasó mucho tiempo para que lo lograra entender, pero sí Dios se lo demostró con hechos. Es algo que me encanta mucho de Génesis, porque cuando Dios se está dando a conocer, siempre se va a dar a conocer con los hechos, no nada más con las palabras. Y a nosotros, hoy en día, también hace lo mismo, nos va a dar a conocer, Él se va a dar a conocer con nosotros con sus hechos. Ok, ya llegamos a la parte que les había mencionado, que es la de la prueba. La prueba, precisamente, el punto número 1 dice así: con base en los pasajes estudiados, haga una lista de los versículos clave que tratan los temas principales que presenta el libro de Génesis. ¿Se acuerdan que había que demostrar mi conocimiento de cuáles son los temas principales del libro de Génesis? Precisamente aquí está la prueba, donde voy a demostrar que sí me doy cuenta cuáles son los textos que tienen centrado el mensaje de los temas de asuntos, que precisamente son los que estamos viendo allí. Entonces nada más habría que volver a revisarlos y a sacar una verdad central de cada uno de ellos. Aquí es donde pondrían aquí. Y en el punto número 2 dice: explique brevemente por qué es más seguro confiar en el relato bíblico sobre el origen de todas las cosas que en ciertas hipótesis científicas. Algo que me he sorprendido es que hay muchos teólogos o hermanos que han profundizado en la palabra para poder debatir la historia de la evolución y de que hay miles y miles de años para la creación, y tienen pruebas físicas de combinaciones químicas que le hacen a las materias pues que encuentran, o los residuos que encuentran, que para poderle dar precisamente la evidencia de la cantidad de años. Y una de las cosas que me ha llamado la atención cuando por fin vi uno de esos estudios o conferencias, resulta que están basando la conclusión en los elementos involucrados para hacerle las pruebas. Entonces, si esos elementos no son los correctos, las pruebas, por lo tanto, como resultado no van a ser las correctas. Pero precisamente ese es el meollo, pues, de que están usando técnicas para demostrar la duración del tiempo que llevan existiendo, cuando en realidad resulta que la técnica que están usando es la que está equivocada, o está falla. Pero aquí, por ejemplo, dice que valoremos que con la actitud que tenemos, de que consideremos más importante la base bíblica para responder de dónde se da el origen de la creación de nosotros como personas. Entonces aquí en este segundo dice que le pongamos ahí en nuestra explicación, una explicación breve, cómo es que nosotros podemos confiar más en nuestro relato bíblico que en esas pruebas de tipo científico. Igual, esta sería otra tarea que yo les estoy pidiendo que puedan compartir vía WhatsApp, para poderlo a mi número personal, para poder tenerlo como evidencias de la tarea cumplida. Sería entonces la hoja de lea y responda. La primera hoja sería el texto de memoria, que es el que estamos trabajando para esta semana. Lo vamos a volver a repasar, no me lo he aprendido yo tampoco. Dice aquí que lo tengo al principio casi de esta hoja, ¿verdad? Este es el principio casi de esta hoja. Y este sería el texto bíblico que necesitamos y la prueba final.
esa es. Pero también es importante que no se olviden de responder las lecturas o leer las lecturas bíblicas, una para cada día de la semana. Son de lunes a sábado. Hay una lectura en donde estamos, este es el texto, versículo clave. Dice así: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya llegamos al final y voy a despedir con una oración. Vamos a mantener el contacto en el grupo y les estoy pidiendo que algo que pueden poner como un comentario para darle como decir presente en la lección de hoy. Pueden poner una aplicación que hayan ustedes encontrado, quizá diferente a esta, o un aprendizaje que hayan logrado que les haya, como cuando uno dice me cayó el 20, me cayó el 20, yo no tenía en cuenta esto. Algo que les haya resaltado en este otro repaso, porque ya sé que ya lo habían considerado, pero sí me gustaría que pudieran en los comentarios de la exposición pues de este video, pongan algo que aprendieron, una aplicación, y eso es algo que nos va a servir para ir haciendo la cuenta de base de lista, quienes sí están teniendo el contacto y quienes ya no, y de buscar cómo rescatar a las hermanitas que no lo han logrado. Bien, vamos a orar para terminar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido tener este tiempo de estudio. Gracias, Padre, porque ya nos hacía falta poder tomar tiempo para conocerte. Gracias, Padre, porque nos permitiste tener el producto, el rollo de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, los 5 rollos. Gracias te damos porque tú proviste y previste que pudiera llegar a nosotros este conocimiento. Gracias te damos por la oportunidad que tuvieron los judíos, el pueblo judío, de preservar tu palabra y ser los encargados de hacer esta preservación de tu palabra. Gracias, Padre, porque yo sé que tú fuiste el que hiciste posible que esto se diera, que esto se lograra. Te agradecemos por tu palabra, por la oportunidad de conocerte. Gracias, Padre, porque te das a conocer a nosotros con tanta fidelidad a tus planes, a tus propósitos y a tus promesas. Gracias te damos porque podemos confiar en la promesa de salvación que nos has hecho y nos has permitido reforzar nuestra confianza en que si hemos decidido creerte, no tendremos por qué no tendrá por qué faltar nuestra esperanza, como sucedió con José, que en sus últimos días lo expresó. Ayúdanos a poder seguir adelante en este tiempo difícil. Permite que podamos ser librados de la enfermedad y de las situaciones que carezcamos del alimento diario a nuestra mesa, y protección de los daños de algún enemigo por ahí o que quizá pudiera tratar e intentar dañarnos. Bendícenos, Señor, y permítenos mantenernos unidos como cuerpo tuyo, como iglesia, creciendo en el conocimiento tuyo, Padre. Bendícenos de esta manera, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos a la próxima.